El Chavo del Ocho, un tesoro de comedia intemporal que ha provocado carcajadas en audiencias de toda América Latina y más allá, creado por el legendario comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños. La serie se centra en las aventuras de un singular grupo de vecinos que habita en un pequeño barrio. ¿Pero alguna vez te has preguntado qué ha sido de los queridos actores después de que terminó el programa? Algunos de los personajes siguen presentes más de 5 décadas después de la primera emisión del programa. Acompáñanos mientras echamos un vistazo a lo que están haciendo las estrellas de El Chavo del Ocho en 2024. Roberto Gómez Bolaños como El Chavo. Roberto Gómez Bolaños, más conocido como Chespirito, creó y protagonizó El Chavo del Ocho. Interpretó a El Chavo, un huérfano ingenuo que reside en un barril dentro de un pequeño vecindario. A pesar de su humor, el programa destacó sutilmente las dificultades de El Chavo, incluyendo el abandono y la pobreza. Su garrotera, una condición en la que se quedaba paralizado por el miedo, se convirtió en uno de los rasgos distintivos del personaje. Curiosamente, aunque vivía en el departamento 8, nunca se reveló su verdadero nombre. Nacido el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México, Bolaños provenía de una familia artística. Su padre era pintor y su madre, secretaria bilingüe. Bolaños inicialmente estudió ingeniería mecánica en la UNAM, pero pronto descubrió su pasión por la escritura y la actuación. Su carrera comenzó en la publicidad, lo que eventualmente lo llevó a escribir guiones para los mejores comediantes. En 1968, Bolaños creó Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, seguido de la creación de El Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho, que se convirtieron en fenómenos culturales en toda América Latina. Bolaños también desarrolló personajes como el Dr. Chapatín y Chompiras. Sus programas continuaron dominando la televisión mexicana hasta mediados de la década de 1990 con El Chavo, manteniéndose como un favorito a través de las reposiciones durante décadas. En su vida personal, Bolaños se casó con Graciela Fernández en 1968, con quien tuvo 6 hijos. Sin embargo, en 1977 comenzó una relación con Florinda Meza, su coestrella. En 2004, se casaron. Políticamente, Bolaños fue un conservador vocal y apoyó diversas causas sociales, incluidos movimientos pro vida. Enfrentó controversias como acusaciones de actuar para el dictador chileno Augusto Pinochet, pero siguió siendo ampliamente querido. Una disputa legal sobre los derechos del personaje, La Chilindrina, con María Antonieta de las Nieves se resolvió a su favor en 2013. En sus últimos años, Bolaños enfrentó desafíos de salud, incluida una cirugía de próstata en 2009. Falleció el 28 de noviembre de 2014, a los 85 años, en Cancún, debido a una insuficiencia respiratoria. Su viuda reveló más tarde que padecía la enfermedad de Parkinson en sus últimos años. A pesar de su fallecimiento, el legado de Bolaños perdura, especialmente a través de la perdurable popularidad de El Chavo del Ocho. Ramón Valdés como Don Ramón. Ramón Valdés interpretó a Don Ramón, un padre soltero desempleado que vive con su traviesa hija, la Chilindrina, en el departamento 72. Constantemente esquivaba a Don Barriga, a quien le debía 14 meses de renta. Las interacciones humorísticas y el agudo ingenio de Don Ramón lo convirtieron en un favorito del público, especialmente mientras intentaba llegar a fin de mes en el vecindario ficticio. A pesar de su dura apariencia, su personaje era profundamente identificable y querido por mostrar calidez y amor hacia su hija y los demás, incluso en medio de su pobreza. Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo nació el 2 de septiembre de 1923 en la Ciudad de México, en una familia grande y humilde. Su entrada al mundo del entretenimiento estuvo fuertemente influenciada por su hermano mayor, Germán Valdés, más conocido como el legendario comediante Tin Tan. Ramón comenzó su carrera en el cine en la década de 1940, durante la edad de oro del cine mexicano, apareciendo a menudo junto a sus hermanos Germán, Manuel, el Loco, Valdés, y Antonio, el Ratón, Valdés, todos ellos figuras cómicas populares. Su gran oportunidad llegó cuando comenzó a trabajar con Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, en programas como Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, y más tarde, El Chavo del Ocho.
A pesar de su éxito, Valdés dejó El Chavo del Ocho en 1979 bajo un manto de rumores sobre disputas con el equipo de producción, incluyendo un supuesto conflicto con Florinda Meza, Doña Florinda, la pareja de Gómez Bolaños, con quien Valdés al parecer no se llevaba bien. Mientras que su salida siguió a la de Carlos Villagrán, Kiko, la verdadera razón fue la lucrativa oferta que recibió de un circo itinerante, lo que lo llevó a tomar la decisión de dejar la televisión temporalmente. Más tarde regresó brevemente a Chespirito, en 1981, pero dejó el programa de forma oficial en 1982 para trabajar en proyectos personales. Después de dejar el programa, Valdés intentó recuperar su magia en otros proyectos. En 1982 se unió a Carlos Villagrán en la comedia venezolana, Fed de Rico, y más tarde en Ake Kiko, pero ninguna de las series alcanzó el mismo éxito que El Chavo del Ocho. Su última aparición actoral fue un momento conmovedor en Ake Kiko, donde Villagrán describió a Valdés filmando una escena en la que caminaba hacia un cementerio y desaparecía en la niebla, una secuencia que Villagrán luego dijo que se sentía como una premonición, ya que la salud de Valdés se deterioró. En su vida personal, Valdés se casó 2 veces. Su primer matrimonio con Hermelinda Andrade resultó en 2 hijos, Rafael y Ramón. Su segundo matrimonio fue con la cantante y compositora Araceli Julián, con quien tuvo 7 hijos, aunque trágicamente 2 de ellos murieron jóvenes. Valdés era conocido por su humildad y amabilidad. Tenía un profundo amor por su familia y se mantuvo centrado, incluso en medio de la fama y el éxito que El Chavo del Ocho le brindó. Ramón Valdés falleció el 9 de agosto de 1988, a la edad de 64 años, debido a complicaciones de cáncer de columna y próstata. Murió en la Ciudad de México y fue sepultado en el cementerio Mausoleos del Ángel. Su muerte fue una gran pérdida para el mundo de la comedia, pero su legado como Don Ramón perdura. Carlos Villagrán como Kiko. Carlos Villagrán es mejor conocido por su icónico papel como Kiko, a veces escrito Kiko, en la querida serie de televisión mexicana, El Chavo del Ocho, que se emitió durante la década de 1970 y se convirtió en un fenómeno cultural en toda América Latina y más allá. Su personaje, Kiko, es un niño de 9 años mimado y envidioso que vive con su madre sobreprotectora, Doña Florinda, a menudo vestido con un traje de marinero. Kiko es conocido por su exagerado puchero, su constante fanfarronería y sus conflictos humorísticos con los otros niños del vecindario, especialmente con el Chavo. Carlos Villagrán Eslava nació el 12 de enero de 1944 en la Ciudad de México, proveniente de un hogar humilde. Villagrán creció como uno de 4 hijos. Su padre, Carlos Villagrán Chávez, trabajaba como fotógrafo callejero, un oficio en el que el joven Carlos a menudo ayudaba. Esta exposición temprana a la fotografía lo llevó más tarde a una breve carrera como fotoperiodista para El Heraldo de México, donde cubrió notablemente los Juegos Olímpicos de México en 1968. Sus frecuentes visitas a los estudios de Telesistema Mexicano eventualmente lo llevaron a oportunidades de actuación, incluyendo papeles menores con comediantes como Capulina y apariciones en El Club de los Millonarios. Su gran oportunidad llegó en 1970 cuando Roberto Gómez Bolaños lo invitó a unirse al elenco de Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, lo que pronto lo llevó a su papel como Kiko en El Chavo del Ocho. Villagrán dejó El Chavo del Ocho en 1978, supuestamente debido a conflictos y celos por la popularidad de su personaje. A pesar de su salida, intentó crear su propia versión de Kiko en Federico, en Venezuela a principios de la década de 1980. El programa tuvo un éxito moderado, pero finalmente fue cancelado. Después, Villagrán produjo más programas, incluyendo El Circo de Monsor Cachetón y Kiko Botones, en los años siguientes. Villagrán enfrentó conflictos legales con Gómez Bolaños por los derechos del personaje de Kiko. Aunque parecieron reconciliarse públicamente en 2000 durante un homenaje a Bolaños, las batallas legales continuaron y no se produjo una verdadera reconciliación. Villagrán se mudó a Argentina, donde pudo actuar como Kiko debido a lagunas legales de derechos de autor y continuó utilizando el personaje.
Villagrán regresó a México en 1987 y trabajó en varios proyectos, aunque ninguno tuvo el mismo éxito que El Chavo del Ocho. En 2021, entró brevemente en la política como candidato del partido Querétaro Independiente, pero renunció poco después. En noviembre de 2023, se reveló que Villagrán estaba recibiendo tratamiento por cáncer de próstata. A pesar de sus problemas de salud, continuó actuando, aunque su interpretación de Kiko en 2024, a la edad de 80 años, recibió críticas en las redes sociales por interpretar a un personaje mucho más joven que él. Hoy, Carlos Villagrán sigue siendo una figura icónica en la televisión latinoamericana, siendo mejor recordado por su interpretación de Kiko. A pesar de los desafíos personales y profesionales que enfrentó a lo largo de su carrera, su legado como Kiko perdura. Florinda Meza como Doña Florinda. Florinda Meza, más conocida por su papel como Doña Florinda en El Chavo del Ocho, ha tenido una larga y notable carrera en la televisión mexicana. Doña Florinda era conocida por su actitud snob, a menudo mirando por encima del hombro a sus vecinos y refiriéndose a ellos como gentuza. Su interés romántico en el profesor Girafales era un gag recurrente en el programa, consolidando su lugar en la cultura pop latinoamericana. Nacida el 8 de febrero de 1949 en Juchipila, Zacatecas, Florinda Meza ahora tiene 75 años y sigue siendo una figura icónica en la historia de la televisión. El camino de Meza hacia la fama comenzó en 1970 cuando conoció a Roberto Gómez Bolaños, un destacado actor, guionista y comediante. Él la invitó a participar en varios sketches en su programa, Chespirito. Uno de estos, El Chavo, debutó en 1971 y resonó con el público. Para 1973, el sketch había evolucionado a El Chavo del Ocho, con Meza interpretando a Doña Florinda. Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños también tuvieron una profunda relación personal y profesional. En 1977 comenzaron un romance extramarital que llevó al divorcio de Bolaños en 1989. A pesar de cierta controversia, su relación perduró y se casaron en 2004, tras 27 años juntos. No tuvieron hijos ya que Bolaños se había sometido a una vasectomía antes de su relación. Meza a menudo reflexionaba sobre su vida juntos después de que Bolaños falleciera en 2014, expresando su profundo amor y tristeza. El tiempo de Florinda Meza en El Chavo del Ocho incluyó algo de drama personal. Carlos Villagrán, quien interpretó a Kiko, reveló en 2011 que él y Meza tuvieron una aventura antes de su relación con Bolaños. Hubo rumores de que esto contribuyó a las tensiones entre Villagrán y Bolaños. Además, Meza supuestamente tuvo una relación con el director de la serie, Enrique Segoviano, antes de su involucramiento con Bolaños. Después de El Chavo del Ocho, Meza continuó actuando, haciendo la transición a telenovelas como Mundo de Juguete y La Tierra. En 2019, hizo un breve regreso a la actuación en la película Dulce Familia, después de una pausa de 24 años. A sus 75 años, Florinda Meza sigue siendo una figura querida en la cultura pop mexicana. Aunque ya no trabaja activamente en el entretenimiento, se relaciona regularmente con los fanáticos en las redes sociales, compartiendo recuerdos de su tiempo en El Chavo del Ocho, y rindiendo homenaje a su difunto esposo, Roberto Gómez Bolaños. Aunque sus últimos años se han centrado en preservar el legado de Bolaños, la influencia de Meza como actriz sigue resonando. María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina. María Antonieta de las Nieves, reconocida por su papel como la Chilindrina en El Chavo del Ocho, sigue siendo una figura querida en la televisión latinoamericana. Nacida el 4 de diciembre de 1949 en La Lagunilla, Ciudad de México, comenzó su carrera artística a la edad de 3 años y ahora tiene 74. María Antonieta se dedicó al ballet y la actuación, inscribiéndose en la prestigiosa Academia Andrés Soler. A los 6 años, hizo su debut televisivo en Sendas Prohibidas, la primera telenovela de México, y luego apareció en La Leona y Estafa de Amor, en 1961. Después de una breve pausa, ingresó al doblaje y se unió al elenco de Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, donde presentó a la Chilindrina.
El personaje, conocido por su travesura y cara llena de pecas, se convirtió en un favorito junto a Chavo y Kiko. María Antonieta trabajó con Roberto Gómez Bolaños en El Chapulín Colorado, y continuó su colaboración hasta 1994. En 1995, María Antonieta registró a la Chilindrina a su nombre, lo que llevó a una disputa legal con Bolaños. A pesar del desacuerdo, retuvo con éxito los derechos del personaje. En entrevistas, expresó su pesar por no haberse reconciliado antes de su muerte en 2014. María Antonieta siguió activa en la actuación, participando en Sueños y Caramelos, y dando voz a Vanellope von Schweetz en Ralph el Demoledor, de Disney. En marzo de 2024, anunció su retiro del personaje de la Chilindrina, afirmando que quería alejarse con dignidad, evitando cualquier situación que pudiera ser indigna. A pesar de los conflictos legales, María Antonieta construyó una exitosa carrera en solitario y recorrió el mundo con el Circo de la Chilindrina. Continúa interactuando con los fanáticos a través de las redes sociales, compartiendo recuerdos de su icónico personaje. A sus 74 años, La Chilindrina sigue siendo un símbolo cultural significativo en América Latina. Rubén Aguirre como el profesor Girafales, en El Chavo del Ocho. Aguirre interpretó el papel del profesor Girafales, el querido maestro de los niños del vecindario, conocido por su estatura cómicamente alta y su relación afectuosa, pero exasperante, con doña Florinda. Una de sus frases más memorables, ta 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 ta, se volvió icónica, especialmente al expresar su frustración. Nacido el 15 de junio de 1934 en Saltillo, Coahuila, México, el camino de Aguirre hacia la fama comenzó en Monterrey, donde inició su carrera televisiva. Más tarde se trasladó a la Ciudad de México, donde fue presentado al legendario productor Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito, lo que llevó a una larga colaboración. La carrera de Aguirre abarcó varias décadas, comenzando en 1959, cuando se casó y eventualmente tuvo 7 hijos. Trabajó inicialmente como ejecutivo en Televisión Independiente de México, donde hizo demos tempranos que llamaron la atención de Bolaños. Su asociación floreció, lo que llevó a la participación de Aguirre en varios programas, incluidos Sábados de la Fortuna, y la longeva serie Chespirito, de 1970 a 1998. Aguirre se convirtió en un ícono de la televisión mexicana, retomando su papel como profesor Girafales y apareciendo en otros programas populares, incluido El Chapulín Colorado. Después de un breve sabático en 1995, Aguirre regresó a la pantalla en 1998 con la telenovela Soñadoras. Más tarde, presentó el programa de juegos, Atínale al precio, en 2000 y actuó en circos, incluido el suyo propio, que dirigió y produjo. Su última aparición pública importante fue en 2013, cuando anunció su retiro tras 46 años en la industria. La vida personal de Rubén Aguirre estuvo marcada por su profundo amor por la familia, ya que a menudo expresaba orgullo por sus 7 hijos. Sin embargo, su salud se convirtió en una preocupación en sus últimos años. Sufrió dolores severos debido a un accidente en la Ciudad de México y fue hospitalizado en agosto de 2014. Trágicamente, Aguirre falleció el 17 de junio de 2016, apenas 2 días después de celebrar su 82 cumpleaños, debido a complicaciones por neumonía. Su muerte marcó el fin de una era, pero su legado como profesor Girafales y sus contribuciones a la televisión latinoamericana continúan resonando entre los fanáticos. Edgar Vivar como el señor Barriga. Edgar Ángel Vivar Villanueva nació el 28 de diciembre de 1948 en la Ciudad de México. Es el mayor de 3 hermanos, nacido de Ángel Vivar y Elia Villanueva Falcón. El camino de Vivar estuvo marcado por desafíos desde una edad temprana, especialmente con la obesidad, que lo llevó a ser víctima de acoso durante su infancia. Reflexionando sobre su experiencia, afirmó: "Sufrí bullying en la primaria. Fue terrible. No fue fácil. No tuve más remedio que pelear con todos o aguantarlo. Me refugié en la lectura. Aprendí que el mejor compañero que podía tener era un libro.
Vivar persiguió su pasión por la actuación después de graduarse del Centro Universitario de Teatro y, al mismo tiempo, estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, convirtiéndose finalmente en médico clínico. Comenzó su carrera actoral en 1964. En 1970, mientras aún trabajaba como médico, Vivar fue elegido por Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito, para unirse al icónico programa de televisión, El Chavo del Ocho. Vivar se hizo famoso por su interpretación del señor Barriga, el propietario del vecindario que intentaba cobrar la renta a los inquilinos, a menudo enfrentándose a situaciones cómicas por parte de Chavo. El nombre completo de su personaje, señor Barriga y Pesado, hacía una referencia humorística a su obesidad, que se convirtió en un tema recurrente en el programa. El personaje del señor Barriga era conocido por ser atacado accidentalmente por Chavo con comedia física. Además del señor Barriga, Vivar también interpretó a Ñoño, el hijo del señor Barriga, y al entrañable ladrón Botija. Vivar vinculó creativamente a estos personajes, sugiriendo que el señor Barriga representaba a Ñoño tal como sería en la adultez. El camino de Vivar tomó un giro desafiante en 1992 cuando dejó la serie debido a graves problemas de salud causados por la obesidad, incluidos problemas cardiovasculares. Tras recibir tratamiento médico, perdió 42 kilogramos, lo que mejoró significativamente su salud. A pesar de esto, enfrentó otros desafíos, incluidas 2 embolias pulmonares graves que requirieron cuidados intensivos. Logró recuperarse y adaptó su estilo de vida con ejercicios respiratorios y medicamentos. A lo largo de los años, Vivar se mantuvo activo en el teatro, cine y televisión, mostrando su talento en varias producciones. En 2006, apareció junto a Penélope Cruz y Salma Hayek en la película estadounidense, Bandidas, y participó en numerosas telenovelas, obras de teatro y proyectos de doblaje. En 2013 prestó su voz a personajes en populares películas animadas como Mi villano favorito 2 y Ratatouille. En 2017, Vivar reveló que fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer, una condición que ha afectado muchos aspectos de su vida y carrera. A partir de 2024, Edgar Vivar tiene 75 años y ha anunciado su retiro de las presentaciones en circos, enfocándose únicamente en la actuación y la producción cinematográfica. Su contribución a la industria del entretenimiento, particularmente a través de El Chavo del Ocho, ha dejado una huella indeleble en la cultura popular, convirtiéndolo en una figura querida en América Latina y más allá. Angelines Fernández como Doña Clotilde. Angelines Fernández, nacida María de los Ángeles Fernández Abad el 30 de julio de 1924 en Madrid, España, es quizás mejor recordada por su papel como Clotilde, cariñosamente conocida como la Bruja del 71, en la querida serie de televisión, El Chavo del Ocho. Su personaje era una solterona excéntrica que vivía en el apartamento 71, famosa por su comportamiento peculiar, que incluía tener un perro llamado Satanás, y participar ocasionalmente en sesiones espiritistas. A pesar de que los niños del vecindario se burlaban de ella, doña Clotilde albergaba un profundo cariño por don Ramón, interpretado por su amigo Ramón Valdés. El camino de Fernández en el mundo de la actuación comenzó a una edad temprana. Inició su carrera en el teatro a los 11 años. Sin embargo, su carrera en ciernes se vio abruptamente interrumpida por la Guerra Civil Española en 1936. Como adolescente, se unió a guerrillas antifascistas y anarquistas, luchando por el bando republicano contra el régimen del general Francisco Franco. Después de que la guerra terminó en 1939 con la victoria de Franco, Fernández enfrentó un creciente peligro y vigilancia por parte del gobierno debido a sus afiliaciones políticas. Temiendo por su vida, dejó España en 1947, buscando refugio en México. Al llegar a México, Fernández tuvo que pasar un tiempo en La Habana mientras se arreglaban sus documentos de inmigración. Una vez establecida, se convirtió en parte integral de la escena del entretenimiento mexicano, actuando en teleteatros y estaciones de radio. Notablemente, en XEW, colaboró con artistas mexicanos legendarios como Cantinflas y Arturo de Córdoba antes de conseguir su papel más icónico como Doña Clotilde en 1971.
En su vida personal, Fernández dio a luz a una hija llamada Paloma Fernández, aunque los detalles sobre su vida familiar permanecen relativamente privados. A lo largo de su carrera, fue conocida por sus fuertes amistades con otros actores, particularmente con Ramón Valdés, quien interpretó a Don Ramón, y Roberto Gómez Bolaños, el creador de Chespirito. Trágicamente, Angelines Fernández falleció el 25 de marzo de 1994 en la Ciudad de México, a la edad de 69 años. Su salud había ido en declive debido a trastornos de la conducción cardíaca, falla respiratoria aguda y falla renal crónica. Fue sepultada en una cripta en el Panteón Mausoleos del Ángel en la Ciudad de México, dejando un rico legado que continúa resonando entre los fanáticos de todo el mundo. Como hemos visto, los queridos personajes de El Chavo del Ocho han experimentado transformaciones significativas desde su debut. Cada uno ha tomado caminos únicos mientras aún llevan el espíritu del programa que capturó nuestros corazones. ¿Qué opinas sobre sus trayectorias? ¿Qué transformación de personaje te sorprendió más? Déjanos saber en los comentarios y si disfrutaste esta mirada retrospectiva a El Chavo del Ocho. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustan este tipo de videos te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que seas la primera persona que se entere cuando esté subiendo un nuevo video. Esto es Historias y Traiciones. Nos vemos en un próximo video.